Fíjense que en este caso, en el PowerPoint que les envié, la licenciada Gotret puso este AFI en inglés, ¿ya? Como decíamos, cualquiera que usen sirve, ¿no? Plosivas son las oclusivas o explosivas, nasales, vibrantes, hemos dicho, ¿no? Vibrantes múltiples, vibrantes simples, fricativas, laterales fricativas, aproximantes y laterales aproximantes. Tienen ustedes acá, fíjense, gráficos para cada una, ¿no? De las consonantes para que ustedes vean cómo se coloca. Fíjense, el velo del paladar está, por ejemplo, acá tapando, ¿no? La salida del aire por la nariz. Entonces sería un sonido totalmente oral, no nasal, ¿ya? Fíjense cómo al ser predorsoalveolar es la lengua la que se aproxima a los alvéolos, ¿no es cierto? Pero no la punta de la lengua como en las apicoalveolares, sino, ven aquí, el ápice de la lengua es lo que... Esta es la sorda y esta es la sonora, ¿no? Con vibración, sin vibración. Apicoalveolar porque sería el ápice de la lengua, mientras que en que no hay en español, pero hay en inglés, ¿no? El plural, digamos, el plural combinado con consonante sería esta, pero sonora. No sino con vibración de las cuerdas, ¿ya? Esa es la que se transcribe como una Z, digamos, ¿no? Y ya no es la punta, el ápice de la lengua, sino el predorso de la lengua, ¿ya? Por eso se las llama también alveolares. Entonces es importante que ustedes vayan una por una probando, fíjense, ¿no? Las bilabiales, miren cómo son los dos labios los que se aproximan, labiodentales, ¿no? Normalmente el labio inferior con los incisivos superiores, hemos dicho, ¿no? Apicoalveolares, bueno, las retroflejas, vieron que les comenté que la lengua como que se curva hacia atrás, ¿ya? ¿Ya? Bien. Y en el caso de las vocales, hemos dicho que son aquellas que tienen el timbre, ¿no? Más nítido, ¿ya? Distinguimos según su cantidad y según la cantidad y según la forma de los resonadores, ¿no? Entonces, hablamos de orales, yo les había dicho cuando, fíjense, aquí tienen el velo del paladar, que está apoyado, ¿sí? En la pared faríngea y entonces se cierra la salida por la cavidad nasal, ¿no es cierto? Y entonces son solamente orales, sale solamente por la cavidad bucal. En cambio, cuando el velo del paladar está relajado, ¿sí? El aire sale tanto por la cavidad nasal como por la cavidad bucal y hablamos ahí de las nasales. Fíjense que en castellano normalmente no pronunciamos tantas vocales nasales, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando una vocal se encuentra entre dos nasales, quiero decir, por ejemplo, mamá o por ejemplo, nene, si se fijan ustedes, pronuncian, ¿no? Ma, ne. No se corta la salida del aire, ¿ya? Es decir, la vocal se nasaliza, se llama, ¿ya? No es nasal de por sí, pero sí se nasaliza, es decir, se contagia de esa nasalidad y se representan las vocales nasales, como vamos a ver luego en el AFI, con una virgulilla, ¿no? Ahí arriba, ¿ya? Es decir, como esa olita que lleva la ñ, ¿ya? Se le pone encima a las vocales para expresar que son nasales. Además, distinguimos en las vocales, hemos dicho, las de la derecha y las de la izquierda, ¿no? El redondeamiento de los labios, fíjense, entonces tenemos nosotros, por ejemplo, U, ya, que suele ser una vocal redondeada, U, ya, pero la O, ¿sí? Puede ser
puede ser I, y entonces hay también esta distinta posición, ya, distinta posición que le damos a los labios y que nos permiten, decíamos, también esta distinción en cuanto a las vocales, ¿ya? Tenemos lo que les expliqué antes, creo que aquí se ve mejor, sí, pero vale la pena que se metan el dedo a la boca y que vean, ¿no? ¿Cuáles serían las vocales anteriores? Por ejemplo, hemos dicho la I, la E, ¿ya? Porque la parte anterior de la lengua se aproxima no necesariamente a los alvéolos, pero sí a la parte anterior de la boca. En cambio, fíjense, en las vocales que llamamos posteriores, y es por esto que no nos mordemos el dedo, fíjense, si metemos aquí el dedo, aquí, a ver, les muestro, aquí sí que nos mordemos o por lo menos tocamos, en cambio aquí hay cierta apertura porque las vocales que llamamos posteriores, es decir, la U, la O, por ejemplo, es la parte más interna de la lengua, lo que llamábamos la raíz de la lengua, la que se aproxima a la parte posterior también del paladar, ¿ya? Y entonces ahí distinguimos las vocales anteriores de las posteriores. En las cerradas, ya hemos dicho, ¿no? La I, la U, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo el resonador bucal, ¿no? La boca que llamamos, ¿no? Con la lengua y el paladar, la lengua se aproxima al paladar y entonces queda la cavidad bucal más cerrada, ¿ya? Por eso también nos mordemos, ¿no? Cuando I, U, ¿ya? En cambio, la vocal más abierta de todas es la A. A, no nos mordemos porque, fíjense, evidentemente está abierta, ¿no? La cavidad, ¿no? Lo que es la lengua baja y el paladar sube, ¿no? Y ahí tendríamos, por ejemplo, la E, la O del castellano, pero tenemos otras vocales, otras posibilidades de E y O que sí hay, por ejemplo, en italiano o en portugués o en francés, de es y os más abiertas, como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, todo esto nos permite distinguir, como decíamos, se lo llama triángulo vocálico, pero en realidad es una especie de trapecio, ¿ya? Y entonces, fíjense acá, imagínense ustedes, es más o menos así, ¿ya? Un trapecio, ¿ya? En castellano se llama triángulo vocálico porque, bueno, hay cinco, así, digamos, ¿no? Y se colocan así, la A en el extremo inferior, pero en realidad es más como decíamos, no es exactamente un triángulo, ¿ya? Y entonces, fíjense, según la apertura, hemos dicho, ¿no? Aquí según el lugar de articulación, anterior, central, posterior, aquí según la apertura de los órganos involucrados, entonces tenemos la apertura máxima, ¿no? La abierta, ya, evidentemente hemos dicho, tenemos la A, pero que puede pronunciarse, ¿no? A, en la parte más interna, ¿no? Con la aproximación, pero de la parte más interna. Mientras que las más cerradas, ya hemos dicho, sería la I, la U. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que acabamos de ver que significa cuando hay dos vocales, en este caso, dos vocales, una a la derecha y una a la izquierda? ¿Se acuerdan? Las sordas y las sonoras. No, eso es en las consonantes, Ah, en sí, las vocales. las vocales. ¿Se dictó, Alicia? No, 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 no hemos hablado de diptongo hasta ahora. De las anteriores y las posteriores. No, anteriores, posteriores y centrales tienen dos posibilidades. Redondeadas y no redondeadas, Licen. Exactamente, perfecto, Belén. Entonces, dijimos que en el caso en que aparecieran dos vocales, fíjense, aquí
¿Dónde lo vimos? En el AFI lo vimos, ¿no? Unas van a ser las redondeadas con los labios, labializadas se llaman también, pero son en realidad los labios redondos, digamos, ¿no? Ya, mientras que a la derecha es cuando tenemos los labios redondeados y cuando a la izquierda, cuando se ubican a la izquierda, en general no están redondeados. Y veíamos que la apertura, fíjense que nos ofrece, claro, en castellano normalmente usamos estas, ¿ya? Aquí se las marco yo para que ustedes las vean, ¿ya? Pero en otras lenguas hay no solamente el redondeamiento, decíamos, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿ya? O por ejemplo, pero no redondeada, ¿ya? Sino distintos niveles de apertura. Entonces aquí se llama semicerrada, semiabierta, ¿se ve? ¿Ya? Entonces tenemos las cerradas, pero también las semicerradas y las semiabiertas. Y estas les comentaba, por ejemplo, en portugués se usan mucho, ¿ya? En inglés indudablemente también, ¿ya? Hay lo que se llaman las vocales centrales, pero no las usamos en castellano, pero en otras lenguas sí. Fíjense, cuando tenemos una vocal, y además esta es tan característica que tiene su nombre y todo, se llama schwa, ¿ya? Esta de acá que es una E al revés, fíjense que no es ni anterior ni posterior, ni cerrada ni abierta, o sea, realmente es central y ni abierta ni cerrada, está realmente en el medio, digamos, ¿no? Pero se usa mucho en inglés, si se fijan ustedes en los diccionarios del inglés van a ver como muchas veces en vez de pronunciar, aunque se escriba, por ejemplo, se escribe una E, ¿no? O se escriba, por ejemplo, se escribe una E o se escribe una I muchas veces, lo que se pronuncia no es listen, ¿no? De, digamos, ¿no? Sino de, ¿lo ven? Es una vocal que no es abierta, no es cerrada, no es anterior, no es posterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo vayan leyendo, lo vayan practicando. Fíjense que acá tenemos las aproximantes, ¿ya? Esta es, miren qué importantes son estas, ¿no? Las vocoides y las, bueno, se le llama semiconsonantes, semivocales, y estas de acá, algunos las llaman en las consonantes, ¿no? Contoides, pero bueno, nosotros las vemos en las, espérenme un segundito, acá, en las oclusivas, fíjense, acá. Hemos hablado de estas consonantes oclusivas, ¿no es cierto? Petaca, a ver un ratito, ahí, que se las marque con distintos colores, ¿ya? Uy, petaca y bodega, ¿no? Petaca, que serían las sordas, bodega, que serían las sonoras. Ahora, fíjense qué pasan con las sonoras en castellano. Podemos pronunciarlas como oclusivas, es decir, con un cierre de los órganos articulatorios, pero muchas veces cuando están así como una vocal que va entre nasales, se nasaliza, ¿se acuerdan que dijimos? Y se pronuncia con la salida del aire no solo por la boca, sino también por la nariz. También pasa algo semejante cuando una vocal va, por ejemplo, perdón, cuando una consonante va, por ejemplo, entre dos vocales, ¿ya? Por ejemplo, en baba, ¿ya?
Si se fijan ustedes, esta B de acá, como si es la primera palabra que pronunciamos, los órganos articulatorios están completamente cerrados y obviamente cuando sale el aire, sale en una explosión, ¿no? Ba, ba, ¿ya? Baba. Pero ¿qué pasa con esta segunda consonante? Como ya se encuentra entre dos vocales, recuerden ustedes la ley del mínimo esfuerzo, muchas veces ponemos nosotros los seres humanos en práctica. Entonces, recuerden que hemos dicho que las vocales son los fondos más abiertos, ¿no es cierto? En los que el aire sale sin freno, ¿ya? Sin que los órganos articulatorios frenen esa salida. Sobre todo con la vocal más abierta que es la A, ¿verdad o no? Sí, pero con cualquier vocal. Hemos dicho que las vocales son en general dentro de los fondos, eh, eh, los que menor freno ponen a la salida del aire. Entonces, ¿qué pasaría con esta B de acá? Fíjense, vamos a pronunciarla en general, esta B, ¿no? Vamos a seguir cerrando los labios, pero fíjense, va, va. Se puede acercar los labios, pero impedir el cierre total. Es decir, hacer que el aire nuevamente salga en una fricción, en un roce, ¿ya? Y entonces, ¿cómo pronunciaríamos normalmente esta palabra si la pronunciamos sola? Normalmente pronunciaríamos va y la segunda, por ir en posición intervocálica, la pronunciaríamos como fricativa, esta de acá. ¿Lo ven? Va, 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 va. ¿Se ve? ¿Sí? Tienen que practicar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo pronuncio no una sola vez baba, sino muchas? Va, 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 va. ¿Cómo pronuncio estas B de acá que las voy a escribir para que no confundan letra con fono? ¿Cómo pronunciaría estas consonantes? Va, 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 va. ¿Ven mi boca? Pueden practicar y pueden ponerse el dedo delante de la boca. Se cierra, deja de salir aire, dejan de sentir la salida del aire en su dedo. Va, 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 va. O bebé también, digamos, ¿no? Bebé, 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 no pasa nada. Cualquier vocal, quiero decir, ¿no? Viví, 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 igual no sirve. ¿Qué me dicen? No deja de salir el aire, dice. ¿Qué quiere No. decir? Que tenemos la posibilidad de pronunciar esta consonante bilabial, a veces como oclusiva, pero otras veces también como fricativa. Y se transcribe con esta beta del griego, del alfabeto griego. Algo parecido, fíjense, ocurre con la D. Si nosotros escribimos la palabra así, dedo, ¿ya? Y pronunciamos la primera D, ¿de acuerdo? Es la primera que pronunciamos después de una pausa, ¿de acuerdo? La vamos a pronunciar como oclusiva alveolar, dedo, dedo. Pero esta segunda, ¿cómo la pronuncian? ¿Dedo? ¿Dedo? ¿O dedo? Dedo, dedo. ¿Se ve? De, Ya dedo. no como oclusiva, sino como fricativa. Y miren mi lengua, se mete entre los dientes. Dedo, estoy exagerando, lógico, para que ustedes me vean, ¿no? Dedo, 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 dedo. ¿Se ve? Es esta de acá, interdental, que veíamos anteriormente,
fricativa interdental que se transcribe así, ¿ya? Entonces, si yo pronuncio dedo, voy a transcribir dedo, dedo, dedo. ¿Se ve? Y lo mismo ocurre con la oclusiva velar. Y con esto terminamos porque tengo que irme, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo pronuncio, por ejemplo, gato, la primera vez, evidentemente, estoy con los órganos articulatorios cerrados y pronuncio una oclusiva. Pero si, por ejemplo, yo pronuncio esta oclusiva entre dos vocales, que recuerden que son los sonidos de mayor apertura, ¿no? Como por ejemplo, gago, ¿ya? Gago, go, go, go. Fíjense, go, 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 go. No llega a cerrarse, no llega a cortarse la salida del aire, porque la pronuncio, en vez de pronunciar una oclusiva velar, pronuncio una fricativa velar, que se representa con un lacito al revés, ¿ya? Entonces, fíjense, tienen un montón de información, pueden buscar, hay videos hermosos donde les muestran hoy en día la tecnología, ¿no? Ayuda muchísimo para ver cómo se coloca la lengua y cada uno puede buscar además los fonos de la lengua que esté estudiando. Así que, bueno, espero que sea un fin de semana provechoso para ustedes y que esto les haya servido. Lisa, muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Licen. No se Muchísimas olviden, gracias, por Lisa. favor, tienen los videos, ¿ya? Tienen las lecturas y tienen la clase de lunes con la Lisa Gotré en el horario de siempre. Por favor, no vayan a escuchar, vayan habiendo visto, leído y vayan a plantear sus dudas, lo que no les ha quedado claro, que les pongo otros ejemplos distintos que hemos visto, otros fonos que tal vez no hemos podido revisar, por favor, ya, es importante, estamos en la última semana de clase y ya me avisarán, Percy es el encargado, ¿no? De si quieren tal vez el primer parcial con la unidad número 1 y solo fonética, el viernes 18 o el lunes 20, creo, 21, algo así, ¿ya? O sea, ya en la vacación, eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Listo, Lisa. Muy bien, gracias. Buen fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias, Licen.